Perfecto, ya está grabando ahí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar en este encuentro de hoy nuevamente, como todas las semanas. Habrán visto la particularidad es que todavía no puse los contenidos online. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué nos hace esto el profesor? ¿Dónde están los contenidos? Que los quiero leer. Y es que la temática de esta semana la abordamos con algunos textos que son de debate de los últimos 15 años. Y vamos a trabajar sobre la cuestión del Estado fuera de las fronteras de América Latina. ¿Por qué esto? En el encuentro del día... Ustedes me escuchan bien ahí, ¿no? Sí. En el encuentro del día lunes con los colegas de la comisión número 2, uno de los maestrandos de la comisión número 2 me pregunta, bueno, pero ¿cuándo vamos a tener contenidos que vamos a poder aplicar en el análisis concreto y en el diseño de políticas, ¿no? Me dice, bueno, entonces ahí vamos llegando a eso. Y para poder abordar esta cuestión, en esta unidad yo les propongo pensar esquemas de estatalidad no centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Primer punto. Que cuando uno piensa la cuestión de los espacios de poder, perdón, hay lo que se denomina espacios centrales y espacios periféricos. La teoría del centro-periferia es una teoría que se utiliza muchísimo en geografía y en geografía política particularmente, y hay muchos trabajos que han dado cuenta de esto. Pero en particular, el interés de poder pensar de esta manera es que es la teoría del centro y la periferia, es una teoría que responde muchísimo a los desarrollos teóricos latinoamericanos del estructuralismo. Primer punto. Estructuralismo latinoamericano que en cierta medida dejó de estar en boga hace ya varios años, pero que sin embargo cuando uno ve debates políticos a nivel internacional, uno encuentra que se ha tomado en cuenta los desarrollos teóricos latinoamericanos para pensar realidades políticas fuera de América Latina. Y este es el caso de África. Como les decía, el estructuralismo, para quienes, digamos, para situarnos, como siempre les digo, vamos a hacer el contexto de producción de las teorías y las problemáticas que abordan las teorías. El estructuralismo latinoamericano nace en la década del 30 y en la década del 40. Nuevamente es una propuesta teórica desde la región latinoamericana para pensar los problemas latinoamericanos. Y creo yo que uno de los principales expositores sin lugar a dudas, de la teoría estructuralista es el economista Raúl Prebisch, que tuvo un rol muy importante en el pensamiento de la política económica y los dispositivos institucionales a partir de la década del 30 en Argentina y luego en América Latina. El pensamiento de Prebisch se funde institucionalmente en la CEPAL y bueno, y eso irradia a muchísimos de nuestros países. Como yo les decía, el otro día ayer tuve un pequeño debate teórico en la universidad, porque un compañero del año pasado, que cursó la maestría, decía, bueno, ahí Cáceres nos da el Estado en África y nos genera un montón de dudas y preguntas y grandes debates respecto de por qué estudiamos el Estado en África, y otra colega de la universidad decía, bueno, pero ¿por qué? No tiene nada que ver el Estado en África con nosotros. Y yo creo que en cierta medida sí. La cuestión sociogenética del Estado en América Latina, por supuesto que es diferente del Estado en África. Desde ese punto de vista, yo como les marqué en los dos primeros encuentros de la Unidad 1, la sociogénesis es diferente. Los estados en América Latina, como les dije, son estados que se crean en el siglo XIX, son lo que podríamos llamar una segunda ola de estatalidad en la modernidad atlántica, entendiendo la modernidad atlántica como el proceso de creación de los estados contemporáneos a partir de la revolución, pongamos como fecha 1776, la revolución de las 13 colonias norteamericanas respecto de la metrópoli británica, luego la revolución francesa. Esos son los primeros estados de corte claramente burgués que se crean, y la segunda ola
en Europa de creación de estados capitalistas es con los procesos de unificación de Alemania, de Italia y con la modernización de los estados escandinavos. Y ahí podríamos ubicar, digamos, claramente hay una, digamos, debe pensarse la realidad del Reino de Portugal y del Reino de España como diferente del resto del escenario político-cultural que se da en Europa. En ese contexto, las repúblicas americanas son del siglo XIX y son de un periodo, fíjense ustedes, en el cual hay intestinas guerras del otro lado del Atlántico, y en América Latina entre 1805, 1810 y 1870 se da prácticamente la constitución de casi todos los estados de la región. Estados que se dan en procesos, se dan de constituciones estatales en procesos de debates en Europa respecto de qué es el liberalismo, si hay gobierno, si lo mejor es el gobierno monárquico, si lo mejor es el gobierno republicano, cómo se trata la demanda social. Y esto no es otra cuestión que me veo obligado a aclarar porque enseguida, bueno, me dicen, bueno, pero vos sos un extranjerizante europeísta. No, y digo, no es cuestión de ser extranjerizante europeísta, es cuestión de situar el debate de la formación de las élites americanas que contribuyen a los procesos de constitución del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque las élites americanas, si ustedes ven historia del siglo XIX en América Latina, las élites americanas se forman en las universidades, mayoritariamente, se forman en las universidades de Europa. Por lo tanto, las ideas y los debates culturales y políticos que traen las élites americanas al territorio americano y con las cuales piensan el Estado en América Latina, son los debates que se daban en las metrópolis, ya sea en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña principalmente y accesoriamente o satelitalmente, podríamos decir, en Alemania. Ese es como el primer punto, así que esto no es una vocación extranjerizante, sino pensar en contexto, como yo siempre los invito, a el contexto de producción de ideas y el contexto de producción de teorías que responde a una problemática situada en tiempo y en espacio a la cual alguien le quiso dar una respuesta. ¿Qué sucede con el Estado en África? La sociogénesis, por supuesto, es diferente. La sociogénesis del Estado en África obedece a los procesos de descolonización que se dan en el siglo XX. Estamos hablando de un tiempo y un espacio completamente diferente. Continente africano, década de 1950 a 1960, cambios muy importantes respecto de la relación con las metrópolis, cambios político-culturales a nivel internacional completamente diferentes de los que se dan en el siglo XIX. En el siglo XIX, el único horizonte de creación de las repúblicas americanas es el horizonte de la revolución burguesa, porque esa es la modernidad en el siglo XIX. En el siglo XX, la constitución de los estados africanos se da en un mundo convulsionado en el cual capitalismo y régimen socialista son dos opciones, por lo menos, en las cuales se enfrentan los decidores políticos que tienen que hacer el Estado a la hora de tomar una posición en el escenario internacional. Entonces, desde ese punto de vista ya también tenemos otro tipo de configuración en términos del debate. Y acá entra una cuestión que me pareció importante traer a colación, y lamentablemente la bibliografía está principalmente en lengua inglesa y francesa, por razones obvias, ¿no? Siempre digo lo del contexto de producción. Digo, son los intelectuales británicos y los intelectuales franceses y los intelectuales de los países africanos de lengua inglesa y de lengua francesa que tienen que debatir el Estado desde la ex metrópolis, porque piensan la situación colonial o el rol que tienen los países centrales en África, y desde los países africanos porque piensan el proceso de colonización y el proceso político de construcción de estatalidad. En ese contexto, hay un debate muy importante que ya nace en el siglo XIX respecto de la historicidad de las sociedades africanas. Primer punto. ¿Qué significa la historicidad de las sociedades africanas? Hay una frase muy importante de Hegel que dice,
Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, que dice, bueno, África no tiene historia. La historia de África comienza cuando África se incorpora en la historia universal. Esa posición eurocéntrica, en cierta medida, se traduce en el siglo XX en una serie de estudios que hablan del legado colonial. Y entienden que el legado colonial, y acá ya podemos empezar a ver ciertas cuestiones que hacen al estudio de la política en América Latina. Pensemos en los trabajos, por ejemplo, en Argentina de Cortés Conde. Para quienes no lo conozcan, es un economista colonial de la época de la colonia, que trata la cuestión, y esto en debate sobre historia, en debate sobre constitución del Estado, se trabaja muchísimo cuál es el legado colonial en la constitución del Estado en América Latina. Ese debate, del otro lado del Atlántico, en territorio africano, también se da, puesto que lo que se está pensando es ver de qué manera la experiencia colonial moldea la institucionalidad en las repúblicas africanas. Pero bueno, eso es cuestión de historia. Yo, digamos, no voy a detenerme tanto en ello, sino en lo que sucede después, porque comienza a haber un cuestionamiento respecto de el peso de la experiencia colonial para poner el acento en la interacción de los actores políticos a partir del proceso de independencia y cómo hay una construcción de estatalidad que no obedece únicamente al legado colonial, sino que obedece a cuestiones propias de las relaciones de poder en los países africanos. Y para ello les traje hoy dos autores. El primero de ellos se llama Jean-François Bayard. Jean-François Bayard es un cientista político y sociólogo político francés. Él era profesor del Instituto de Estudios Políticos, del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente es el profesor invitado, profesor visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Lausana. Y Jean-François Bayard interviene a partir de la década de los 80, pero principalmente, disruptivamente, en la década del 90, con un libro que se llama La política del vientre, que hay una traducción al castellano en España, que lamentablemente no he podido conseguir, si no se las brindaría. Pero Jean-François Bayard lo que dice es, hay en el territorio africano lo que se denomina una lógica de extraversión. Él pone el acento en esto y dice que es un modo de construcción política, la extraversión. ¿Qué es la extraversión? Es la formulación por parte de las élites africanas de poner el acento en el actor extranjero sistemáticamente, ya sea en los organismos internacionales o en las expotencias imperiales y coloniales, para poder achacar a esos actores todos los malestares políticos y sociales que ocurren dentro de los territorios nacionales. Esto, dice Jean-François Bayard, se puede identificar en el territorio africano de manera sistemática. Yo los invito a leer. Este material es de lectura obligatoria en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Digamos, es un material que se trabaja para poder conocer la política en África. Y me parece interesante porque ahí Jean-François Bayard dice, el legado colonial, sí, yo de hecho les voy a poner un texto en castellano de Bayard sobre el legado colonial, digamos, como disparador, no es que yo coincida 100% con él, digamos, hay cuestiones de Bayard que me parecen que son completamente eurocéntricas, pero dicha la aclaración, creo que es interesante como disparador intelectual. Entonces yo les decía, Jean-François Bayard se mete en el debate de la construcción de la estatalidad en África y dice, no señores, el legado colonial no es lo único que explica las situaciones semiperiféricas. Y acá ya comenzamos a ver algunas cuestiones que sí pueden trasladarse a pensar los estados en América Latina. Dice, la relación de las élites gobernantes con el sistema internacional, son élites gobernantes que están altamente internacionalizadas, cuya internacionalización no obedece al proceso de constitución del Estado Nacional moderno,
sino que hay un proceso de internacionalización de las élites dominantes en los estados africanos anterior, fomentada por las potencias imperiales, y que continúa luego porque son interlocutores válidos justamente de los centros de poder. Entonces ahí él ve, a partir de la sociología histórica, ciertos componentes que permiten identificar actores, independientemente de la situación política que se dé en el país, continúan siendo interlocutores válidos por parte de los sectores de las potencias centrales. Ahora bien, para no extenderme mucho en esto, después van a tener los textos, ustedes entenderán que el interés de esta posición es explicar desde el centro de poder la actitud que tienen las élites dominantes africanas respecto en la relación con los centros de poder. Y desde este lugar les propongo otro autor que lamentablemente es muy difícil de encontrar, es un autor camerunés que se llama Sanjun, Luc Sinjun. Esto lo van a tener en la página, así que ahí lo van a poder ver. Él fue el presidente de la Asociación de Ciencia Política de África. Actualmente es profesor en los Estados Unidos, profesor visitante en los Estados Unidos, y sus trabajos en inglés actuales son sobre el sistema de relaciones internacionales africano. Pero él tiene un trabajo muy interesante que se llama El Estado más allá de, en otros lugares, entre un nudo duro y una cáscara vacía. Y acá el autor nos invita a reflexionar sobre una dimensión que me parecía muy importante para pensar la política en América Latina, que dice el autor: el Estado es una tecnología de administración. Dice, y esto es fundamental para comprender qué es la estatalidad en África. Dice, el Estado como tecnología de administración es un dispositivo institucional traído por las potencias coloniales para poder administrar recursos y ordenar el espacio. Nada tiene que ver con una construcción, digamos, en términos de legado colonial, dice el autor. Ese debate no corresponde al punto de vista de los africanos, ni tampoco tiene que ver con una lógica de extraversión, como señalan los autores franceses, dice él, identificando estas dos grandes escuelas. Lo que dice el autor es, hay una sociogénesis del Estado en África, por supuesto, que es reconocer que existen relaciones de poder instituidas dentro de los territorios, y que el Estado viene a ordenar esas relaciones de poder según los intereses de quien aplica la tecnología de administración. Y esto es fundamental para comprender ciertas dinámicas políticas, me parece a mí. El otro día, cuando daba la charla del lunes, me decía uno de esos, bueno, pero eso es Argentina. Y yo decía, no, no es Argentina, son sociedades no centrales. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir, el ordenamiento del territorio y de las relaciones de poder en términos de centros y de periferias hace que existan espacios en los cuales hay una producción de excedente. Y por producción de excedente entiéndase no solo el económico, sino también el simbólico y el político. Primer punto muy importante a tener en cuenta, acá no estamos hablando únicamente de flujos económicos. Cuando estamos hablando de excedentes, en términos de la teoría burdesiana, que yo les puse material en la unidad número 1, a la teoría clásica marxista de la existencia de una plusvalía económica, hay que agregar, en términos de la sociedad del siglo XX y del siglo XXI, que existen excedentes en varios ámbitos sociales. Y el Estado es el instrumento como tecnología de administración que permite garantizar la capitalización de esos excedentes. Por supuesto, está el económico, pero también están el excedente simbólico y político. ¿De qué manera? Instituyendo relaciones burocráticas entre los centros de poder y los espacios periféricos, dice el autor camerunés. ¿Cómo se entiende esto?
Y es aquí donde me parece importante comenzar a pensar la realidad latinoamericana. Nosotros tenemos un centro de poder. Pensemos, por ejemplo, en el caso argentino, en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana. Ese centro de poder, a lo largo de la construcción del Estado, va instituyendo centros en el territorio nacional que son centros validados desde el espacio estatal central en la periferia como aquel lugar de institución de poder simbólico y de poder económico al cual se le reconoce el gobierno sobre su propia periferia. Primer punto. Entonces, esta relación radial que se establece entre un centro de poder y periferias y semiperiferias con sus propios centros y periferias de las semiperiferias, establece un ordenamiento reticular sobre toda la superficie del territorio, reticular en red, en el cual vamos a tener un centro muy fuerte, que es el centro que homologa los flujos de poder económico, los flujos de poder político, los flujos de poder simbólico. Desde este punto de vista, la teoría, me parece a mí, y el debate que les propongo esta semana, busca pensar de qué manera podemos dar cuenta de dinámicas de ordenamiento espacial, y fíjense cómo yo en todo momento, desde la primera clase, les estoy haciendo especial hincapié en que pensemos la cuestión del territorio. Y cuando comenzamos a pensar la cuestión del territorio, o sea, mi propuesta, hay quienes lo abordan desde el punto de vista teórico, pero mi propuesta es que ustedes piensen sistemáticamente el Estado y la política desde un doble anclaje, desde el anclaje territorial y el anclaje histórico. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros no podemos pensar la política situada, es decir, en un lugar y en un tiempo determinado, nos puede llevar a no comprender ciertas dinámicas y no identificar los actores que intervienen en el modelaje de las relaciones políticas en un momento determinado, en un espacio determinado. Y por espacio, también los invito a comprender como aquel territorio que está investido por relaciones de poder, en el cual, ¿sí?, hay flujos. Fíjense cómo la tecnología, entender al Estado como una tecnología de administración es útil en términos del análisis político, porque cuando uno entiende un territorio como un espacio embebido de flujos, el Estado es fundamental para controlar los flujos. Y por flujos, entiéndase, la cantidad de divisas, de bienes económicos que circulan, la cantidad de poder que circula en un territorio, ¿sí?, y la cantidad de personas que circulan en un territorio. Estos tres elementos hacen que el territorio no sea territorio, se transforme en un espacio. Y el espacio es justamente eso, un territorio con la suma de los flujos y los controles que se establecen para esos flujos. Porque el control de los flujos justamente es poder. Quien puede controlar un flujo tiene poder. Quien no lo puede controlar no tiene poder. Cuando estamos hablando, para quienes lo conozcan, disculpen, tengo un poco de tos hoy, para quienes lo conozcan, hay un sociólogo alemán que se llama Norbert Lechner, que trabajó sus últimos años de vida, los desarrolló en Santiago de Chile, y tenía una teoría que es una teoría que se ha utilizado bastante en América Latina, sobre los espacios grises en América Latina. ¿Qué son los espacios grises en América Latina?, dice este sociólogo alemán. Son aquellos espacios en los cuales el Estado no tiene control, dice. Hay problemas de estatalidad en América Latina, señalaban a partir de la década del 80 y del 90, y fíjense cómo es un debate actual. Digamos, muchas veces se ha trabajado la teoría política de América Latina o pensar el Estado de América Latina, y fíjense cómo esto tiene incidencia directa en pensar el instrumento militar. Digo, hay espacios grises en América Latina, se dice, en los cuales no hay estatalidad. Ahora, si nosotros lo pensamos desde esta otra óptica, no son espacios grises en los cuales no hay estatalidad. En todo caso, hay otro tipo de estatalidad, no investida por el poder central, en el cual los flujos que hay en ese espacio son controlados por otros actores que no están embebidos en la lógica burocrática.
Comprenderlo de esta manera permite, en un primer punto, poder hacer un diagnóstico certero respecto de qué es ese espacio, sobre el cual, en principio, el Estado central o el Estado nacional no tiene control de los flujos que circulan por allí. Esto permite ver una dinámica muy interesante, porque hasta acá yo les establecí la diferencia sociogenética para que no pensemos, digo, que cuando les hablo del Estado en África, digo que los estados en América Latina son iguales a los africanos. No, esto no es así. Les hablé, sí, ya de un primer punto, que es el debate del legado colonial, diciendo, bueno, hay cuestiones del legado colonial que no tallan hoy en día, porque hay dinámicas que son propias del capitalismo. Y les hablé luego de la cuestión de los centros, periferia y la organización espacial, y pensar al Estado como una tecnología de administración. Cuando nosotros pensamos al Estado como una tecnología de administración, empieza a verse una cuestión que desde la teoría política central se denomina clientelismo. Ahora, cuando nosotros cambiamos la óptica, el clientelismo no es tal, sino que el Estado como tecnología de administración es una herramienta para garantizar el control de flujos, ergo, para garantizar la capitalización. Capitalización económica, capitalización política, capitalización simbólica. Fíjense ustedes cómo el cambio de óptica nos permite comprender fenómenos sobre los cuales los países de la región conocemos muchísimo, que nos permiten comprenderlo desde otro lugar. Porque las estrategias que desarrollan los actores en el territorio son estrategias de capitalización, en todo caso, no de clientelismo. Y el poder central sabe que tiene que garantizar esas estrategias de capitalización para poder tener un reconocimiento de su poder en un territorio determinado. Fíjense cómo cambia, digamos, corro el eje del debate clásico de la teoría liberal de la corrupción y el clientelismo y lo pongo en términos de construcción de élites de poder y capitalización económica, simbólica y política. Capitalización económica por control de los flujos económicos en un territorio determinado. Es decir, control del espacio en un lapso de tiempo. Capitalización simbólica, porque es el reconocimiento del estatus de poder de una élite en un determinado lugar por parte del poder central. Ahí hay una capitalización simbólica. Y eso se vuelve en una capitalización política en el momento que se transforma en poder instituido, que es el reconocimiento del poder de control sobre los flujos que hay en ese territorio determinado. Fíjense ustedes cómo hay espacios en América Latina, en el interior de los estados nacionales, en los cuales muchas veces subsisten lógicas de articulación del poder que desde los espacios centrales no se comprenden, pero sin embargo subsisten. ¿Y por qué subsisten? Porque son reconocidas por el espacio central, a pesar de no obedecer, digamos, 100% a la misma lógica de reproducción de las relaciones sociales en el espacio central de poder de una nación. Y acá vuelvo, perdónenme que sea un poco elíptico, vuelvo a la teoría estructuralista latinoamericana, que marcaba una cuestión muy importante de nuestra región, que se toma afuera, que es la cuestión de la heterogeneidad estructural. Porque la heterogeneidad estructural hace mención, dicen los autores, a que en un espacio determinado subsisten, ellos lo aplicaban al pensamiento económico, subsisten en un espacio determinado relaciones económicas de diferente índole. Y dirán, en los centros hay relaciones económicas de tipo capitalista de último nivel de desarrollo. Ahora, decía Bernardo Oppenheim en una entrevista, cuando uno está en La Paz, en el centro administrativo de Bolivia, en el centro administrativo hay relaciones capitalistas modernas. Ahora, cuando uno hace 5 cuadras, comienza a ver vendedores ambulantes, o mismo acá en Capital Federal, uno ve vendedores ambulantes, uno ve situaciones que no obedecen a lo que uno podría decir un desarrollo capitalista del siglo XXI. Y ahora, cuando uno va, por ejemplo, en la región metropolitana de Buenos Aires, ya a los asentamientos precarios que existen, y la forma de economía es el trueque,
donde no hay presencia estatal, lo que tenemos son relaciones incluso a veces precapitalistas. Esa heterogeneidad estructural está presente en la totalidad de los estados de América Latina, entiendo yo, de mayor o menor medida, pero está presente. Y esto es una diferencia sustancial cuando uno piensa, por ejemplo, al Estado en los países centrales. La heterogeneidad estructural, por ejemplo, de los Estados Unidos es disímil de la nuestra. ¿Habrá heterogeneidad estructural? Por supuesto que sí. ¿Pero dónde estará? Bueno, serán pequeños espacios, mucho más pequeños que los nuestros, en los cuales no haya presencia estatal o haya relaciones económicas precapitalistas. Lo mismo sucede en los países, por ejemplo, de Europa u otros países del primer mundo, digamos, que no están ni en Europa ni en Estados Unidos, como pueden ser, no sé, Japón, o pensemos los países, no sé, Australia o Nueva Zelanda. Esta cuestión de la heterogeneidad estructural sumada a la dinámica de los centros periferia y pensar al Estado como una tecnología de administración nos permite justamente identificar cómo se instituyen élites en espacios no centrales en territorios nacionales como los nuestros. Y cómo se da la tecnología de administración para control de flujos, como les decía, económicos, simbólicos y políticos. Porque, de vuelta, pensar al Estado es pensar quién tiene el poder de controlar esos flujos. Quién tiene el poder para investir a una élite y quién tiene el poder para continuar reproduciendo al Estado mismo. Hasta aquí, digamos, la introducción. Yo después los textos los van a tener. Yo les he hecho una traducción propia del texto de Saint-Just y del texto de Bayard. Les daré algunos elementos de lectura y les propondré un video con una entrevista a Bayard que me parece también provocador en términos intelectuales. El video está en francés, para quien no lo sepa. En YouTube hay una ruedita abajo, puede poner los subtítulos en castellano. Hace la traducción automática, o en portugués, para el caso de Alexander, hace la traducción automática del video sin necesidad de comprender la lengua original. Y la verdad que la traducción funciona bastante bien, sobre todo en videos así en los cuales hay una persona hablando de manera lenta. Hasta aquí la presentación de la propuesta de la semana. Como habrán visto, digamos, o sea, yo creo que si yo les daba los textos en principio me iban a putear en arameo, me iban a decir de todo. Entonces, un poquito la idea era hacer la introducción, ver, digamos, si ustedes tenían consultas respecto de alguna, digamos, hay algún punto sobre el cual quisieran ahondar. Y les voy a poner otros textos más, porque la verdad que me parece, digamos, interesante comenzar a explorar la noción de estatalidad más allá de América Latina y más allá de Europa, para volver a América Latina con instrumentos que nos permitan pensar nuestra propia política. Y cómo esta política, ya como yo les decía recién, cuando uno ya comienza a hablar de espacios, esto de noción de espacios grises, pero la transforma en institucionalización de poder, de relaciones de poder, comienza a ver cómo esto talla en política de seguridad interna, en política de defensa, y cómo nos permite pensar ciertos elementos que a priori solamente, en mi entender, pensándolo en términos de clientelismo, por ejemplo, tenemos cierta dificultad para comprender qué es, en todo caso, no sé, la política en América Latina. ¿Son relaciones clientelares únicamente? No, yo creo que no. Yo creo que hay relaciones en las cuales hay intereses de los actores en el territorio por controlar los flujos que circulan a través del espacio en el cual se encuentran, y eso en algún momento es instituido por la relación con el Estado central en términos de tecnología de administración. Y entiéndase eso como adoptar las tecnologías que propone el poder central, homologar esas tecnologías de administración y al mismo tiempo poder utilizarlas para perpetuarse en el poder. Así que, bueno, nada, esta era la propuesta de hoy. Yo no sé si tienen consultas, dudas. Sí, puntualmente, Sí, ¿cómo juegan las nacionalidades dentro de esta estructura de estados?
que en el caso de África sabemos que fueron impuestos los límites, ¿no? En muchos casos han dividido tribus por la mitad, como el caso de Namibia, por ejemplo. Entonces, Sí, ¿cómo juega todo esto? sí, es muy interesante lo que decís, Liliana. Justo el día lunes conversamos también sobre el caso de Ruanda. Y en el caso específico de Camerún es muy rico y los autores, digamos, ha suscitado muchísimos debates por esto que vos señalás. En primer lugar, Camerún tiene la noción esta que yo les mencionaba hace un rato de la ahistoricidad del continente africano en la visión decimonónica de Hegel, es contestada precisamente por lo que señala Liliana, ¿no? Por decir, hay una existencia de entidades políticas muchas veces asimiladas desde el punto de vista occidental a tribus, que no son tales, sino que son, digamos, organizaciones políticas complejas, en los cuales la oralidad y la no lengua escrita no significa que sean menos complejas que las sociedades de lengua escrita como son las occidentales. Primer punto. Segundo punto, en el caso particular de Camerún, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, en el caso de poblaciones afroamericanas, se ha dado, que se ha identificado, en el periodo colonial africano, había ciertas tribus y ciertos reinos que eran quienes comerciaban población negra del interior del continente, y ese comercio de población negra con la potencia colonial obedecía a disputas políticas entre entidades políticas propias que subsistían en el territorio africano. Es decir, una etnia o un reino utilizaba la potencia colonial para sacarse de encima un adversario político de antaño. Primera cuestión, Liliana, por ahí que eso no solamente ha dividido etnias, sino que las etnias han utilizado, y esto es la lógica de extraversión de la cual hablaba Bayard, en la cual las etnias y los reinos en África utilizaron el proceso de colonialización para poder instituirse políticamente. Aprovecharon la presencia de las potencias europeas para acrecentar su poder en la disputa con otros actores dentro del territorio africano. Primer punto. Segundo punto muy interesante, para pensar esto en el caso de Camerún específicamente no se da tanto, pero sí se puede pensar, por ejemplo, en Namibia, por ejemplo, en Ruanda, por ejemplo, en Argelia, y digo tres casos que son de potencias coloniales diferentes. Namibia, digamos, originalmente alemana, Ruanda belga y Argelia francesa. Digamos, fue una estrategia utilizada por varios países europeos en el proceso de colonización del siglo XIX, instituir políticamente, fíjense de vuelta, como comprender al Estado como una tecnología de administración y captación de flujos e institucionalización del poder simbólico, instituían a una etnia como la etnia privilegiada en términos de interlocutor con la potencia colonial. En el caso de Ruanda fue claro, la potencia colonial belga utilizó a la etnia menos favorecida y sometida antes de la llegada de la potencia belga para instituirla como burocracia, y en el proceso, digamos, bueno, eso llevó a un gran enfrentamiento que deriva en la década del 90 en el genocidio ruandés. Pero no es el único caso, como les decía, bueno, está Namibia, como señalaba Liliana, o podemos pensar la forma en la cual, por ejemplo, la Francia imperial utiliza la población judía de Argelia para crear la primera burocracia, lo que luego se denominan los argelinos pieds noirs, que es una gran población judía, que en el momento del proceso de liberación nacional de Argelia, gran parte de esa población es la que emigra, no era solo judía, pero gran parte era judía, emigra al territorio francés europeo ante la persecución de población musulmana. Pero ahí, en el medio de ello, no solamente se tiene que ver en términos interreligiosos,
sino que la diferenciación religiosa se utilizó por la potencia colonial, o la diferenciación étnica se utilizó por la potencia colonial para instituir una burocracia local. Burocracia local funcional a la potencia colonial, entiéndase bien, ¿no? Digo, o sea, ahí hay un interés de varios actores en juego. Por eso lo que les propongo acá es una visión, digamos, no, como les decía, no sé si fue en esta comisión o en la otra, en la primera unidad. Lo que se trata acá en el fondo es poder identificar actores y los intereses de esos actores justamente en esto que yo les propongo, siempre pensando en términos de tiempo y espacio, es decir, en procesos, tiempo, que permiten el control en un territorio determinado de los flujos que se dan, el espacio. Si nosotros podemos pensar en términos de tiempo y espacio, la dimensión política adquiere una densidad en la cual, si no tenemos en claro quiénes son los actores, no podemos, digamos, o entiendo yo, el análisis no va a ser tan rico como lo podríamos hacer. Volviendo a la cuestión de la nacionalidad, esto que señalaba Liliana está presente en los estados africanos y en, digamos, fíjense cómo la nación como construcción, yo les decía, es un problema del siglo XIX europeo. Para nosotros en América Latina es claro, la construcción de los estados se da en torno a un discurso de una única nación. La construcción de la estatalidad en África, la sociogénesis estatal, por eso yo hacía referencia a este tema, a este término, perdón, la sociogénesis estatal africana es diferente justamente por una conformación diferente. Por una conformación diferente que obedece a entidades políticas distintas que preexisten al proceso colonial, que subsisten al proceso colonial, porque el proceso colonial en África no instituye nación, y que luego de ese proceso colonial también se mezcla no solamente en términos nacionales, digamos, etnias, tribus y reinos, sino en términos religiosos. Y aquí otro factor que interviene. Digamos, lo más notorio es la población musulmana, en el caso del Magreb y hasta bueno, podemos seguir por el Chad hasta territorio de Gabón, Costa de Marfil, pero también católica, fruto del proceso de las misiones europeas. No sé, Liliana, si más o menos respondí a tu inquietud o me fui por las ramas, ¿no? Es muy amplio el tema, me parece. Muchísimas gracias, sí. Sí, es amplio y es complejo, porque justamente, digamos, es esto, a mí me parece interesante pensar la cuestión de la sociogénesis, porque nosotros, en términos sociogenéticos, el Estado en América Latina es un Estado que nace con la nación. Y no solamente nace con la nación, sino que nosotros tenemos que pensar otra particularidad de América Latina, que es, se piensa en términos de nación y América Latina es territorio de contrarreforma. En términos culturales y religiosos, América Latina absorbe la política de contrarreforma del papado a través del Reino de España y del Reino de Portugal. He ahí otro elemento aglutinante, ¿sí?, que no se da del mismo modo en continente africano. Pero porque el proceso de colonización se desarrolla en el siglo XIX y el proceso de sociogénesis estatal es propio del siglo XX, en la cual, digamos, ya la contrarreforma es del siglo XV, XVI. Entonces ahí hay elementos en los cuales, digamos, claramente hay diferencias culturales, institucionales y económicas, tanto en los procesos latinoamericanos como africanos. Ahora bien, esta cuestión de la tecnología de administración se mezcla con lo que dice Liliana en términos de institución de nacionalidades, institución de minorías culturales y minorías religiosas, y contribuye luego a la dificultad de la constitución de las naciones en África. Amén de las relaciones que mantienen las élites con las potencias, con las expotencias coloniales y con los centros, y lo que dice Bayar, con los centros económicos de poder. Que también es un elemento, dice él, los organismos internacionales son utilizados por las élites dominantes de África como forma de asegurarse de perpetuarse en el poder.
No sé si hay otra consulta, duda. Sí, a ver si estoy entendiendo un poco el planteo. Esto vendría a ser en cierta forma aquello que Cardoso y después O'Donnell hablan en su obra respecto de que el diseño de la estructura del aparato administrativo responde más a un juego de poderes que a una respuesta racional en el desarrollo de la burocracia interna de los estados. Sí, en cierta medida sí. La parte que yo agregaría, y justamente para mí es el interés de estos textos, es que en América Latina nosotros hemos visto la construcción de la estatalidad anclada en una lectura solamente económica. Entonces, ¿qué sucede allí? Digamos, por debates propios de la intelectualidad latinoamericana, heredero del estructuralismo, pero también de la teoría crítica y del marxismo, en la construcción del Estado de la América Latina estuvo anclada en las diferencias, en las luchas de fracciones de clase y de clase, en términos de la construcción de hegemonía para la imposición de un modelo productivo. Ahora, esta cuestión, hay un texto que salió el año pasado, lamentablemente está en inglés, de Sebastián Mazuca, pero te lo recomiendo, Federico, si lo podés conseguir, o yo les doy el link, les voy a enviar el link. Ustedes saben que no puedo subir un texto entero, porque si no me matan por derecho de autor, me cortan la cabeza. Pero les voy a dar el link. Sebastián Mazuca es un profesor de la Universidad de San Martín, actualmente creo que está en Yale, y acaba de publicar un libro sobre geografía política de la construcción estatal en América Latina. Y es muy interesante porque la dimensión que falta en O'Donnell, o sea, el texto de O'Donnell y Oslak, sobre los textos de ellos sobre construcción de estatalidad, son muy buenos, pero hay una dimensión que no está presente aún en ese texto, que es la dimensión internacional. Y cuando nosotros incorporamos la dimensión internacional, justamente lo que estamos tratando de incorporar son estas cuestiones que les hago mención, porque, ¿qué sucede? Si yo pienso solamente la construcción de estatalidad en los términos clásicos que se piensa en la teoría política latinoamericana, hay un espacio en el cual, por ejemplo, me cuesta explicar las zonas grises. Al trabajo de Oslak y O'Donnell de la década del 70 y de la década del 80 aparece el trabajo posterior de Lechner, por eso lo mencionaba, en la cual Lechner señala hay zonas grises en América Latina. Es decir, lo que algunos autores llaman una construcción de estatalidad fallida, que es también ustedes habrán encontrado textos que dicen, bueno, son los estados fallidos de América Latina. ¿Por qué son estados fallidos? Y porque no logran terminar de controlar el territorio. Lo que yo les propongo acá es pensarlo desde otro lugar. Es decir, el territorio sí es controlado. En todo caso, no está investido por el poder central. Pero hay actores, esos actores son nacionales, controlan el territorio, y en algún momento determinado se dará una transacción de poder, léase, y acá entran las otras dimensiones, económico, simbólico o político, que institucionalizarán esas élites locales que controlan ese territorio, y ahí habrá Estado en los términos que la teoría clásica europea entiende que hay Estado. ¿Se entiende? Digo, ahí tallan, y por eso yo también hacía mención a otra cuestión que no termina de explicar, digamos, la teoría clásica respecto al Estado, que es la noción del clientelismo. La noción del clientelismo, por supuesto, que es, digamos, o sea, se puede decir, bueno, hay gente que, no sé, ahí se construyen relaciones clientelares. Ahora, lo que se está viendo acá es que no hay solamente relaciones clientelares. Y en esto hay un sociólogo que se llama Dennis Merklen, que es un sociólogo uruguayo, que escribió un libro muy interesante, yo se los recomiendo, que se llama Pobres Ciudadanos. Que dice, bueno, dice Dennis Merklen, los ciudadanos desarrollan estrategias de reproducción de sus posiciones de poder. Entonces son ciudadanos, en todo caso utilizan la vivienda estatal para garantizarse, digamos, el poder continuar subsistiendo. Ahora lo que yo les propongo es pensarlo desde otro lugar, decir, bueno, a ver, hay un actor en el territorio, dentro del territorio, en esos espacios que son semiperiféricos o periféricos, que son los que controlan efectivamente el territorio, que tienen intereses y que no solamente tienen intereses, sino que incluso a veces pueden tener relaciones internacionales desde ese espacio semiperiférico y periférico. De vuelta, la teoría clásica latinoamericana
tiende a obviar la dimensión internacional en la explicación de las situaciones nacionales y tiende a pensar en términos de construcción de nación y de Estado. Pero, digamos, pero eso es lógico porque desde el lugar, desde la matriz política cultural, desde la cual estamos nosotros pensando, es una matriz política y cultural heredera de la construcción de estatalidad concomitante a nacionalidad, digamos, porque somos hijos de esa construcción político-cultural. Entonces digo, acá un poco la idea es brindarles a ustedes algunas lecturas que cuestionen o que aborden el fenómeno político desde otro lugar. Les voy a brindar, pues el otro día surgió en la comisión número 2, les voy a dar un texto también sobre China. Se los incluyo para quien lo quiera leer, porque también es interesante, por ejemplo, cómo las teorías políticas, como las que mencionaba Federico recién, la teoría del desarrollo, porque todos estos debates obedecen a una noción primigenia que es la noción de desarrollo económico y de desarrollo político. Hay una noción clásica del liberalismo de que hay una tendencia al desarrollo y al progreso. Desarrollo y progreso como cosmovisión, digamos, propia del capitalismo primigenio, ¿no? O sea, las naciones progresan, las naciones se desarrollan. En sociología del desarrollo económico y político, también hay una visión que orienta la escuela estructuralista en un primer momento, que dice, bueno, hay un desarrollo hacia una institucionalidad plena, que podría ser X país en un momento determinado, o un tipo ideal, y lo que nosotros tenemos que ver es tal vez que no hay un desarrollo, sino que hay una reorganización de las relaciones de poder en los espacios nacionales latinoamericanos, otro, que puede ser el propio, y en todo caso nosotros tenemos que ver cómo se institucionalizan. Les decía, el caso chino es un caso justamente muy interesante para poder pensar esto, porque los cánones de pensamiento de la construcción de estatalidad en América Latina o de la construcción de estatalidad en Europa se encuentran frente a una paradoja, que es, fíjense ustedes cómo la teoría política europea establece que la construcción del capitalismo obedece en los procesos de democratización. Y en el caso chino, ¿sí?, según los mismos cánones intelectuales que sostienen lo que yo acabo de mencionar, dicen que el Partido Comunista Chino es autoritario, ergo, ahí hay una disyuntiva en la cual el Estado planificador en manos de un partido político conlleva un proceso de desarrollo capitalista, asimilable en los términos occidentales a una economía de mercado. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ahí hay una paradoja para poder explicar, porque yo no puedo terminar de explicar cómo el Partido Comunista Chino, a través de sucesivos planes quinquenales, llevó a un desarrollo capitalista que hoy en día, digamos, está en camino a ser, según las proyecciones de crecimiento económico, la primera potencia mundial. Digo, la cuestión para mí no es saber si va a ser o no va a ser la primera potencia mundial, sino explicar cómo llegó a este lugar. Digamos, porque para mí, y esto es lo que yo también los invito desde la primera clase a pensar, digo, si la teoría no me permite explicar, en todo caso la teoría no me sirve. Si la teoría no termina de explicar por qué el proceso de institucionalización estatal en América Latina son fallidos y sistemáticamente dice que son fallidos, pero no me ofrece otra alternativa de explicación para cambiar la realidad, en todo caso diré, bueno, pero el Estado fallido no me sirve. No me sirve porque no es operativa en términos de construcción de realidad y en términos de explicación de por qué persisten las estructuras sociales, políticas y económicas que nosotros tenemos en nuestra región. Esta cuestión me parece que es importante, por eso yo les decía, pensar la política hoy, 2021, significa pensar que hay una crisis económica a nivel internacional muy importante, significa pensar que tenemos una situación que no se ha dado en la historia del capitalismo, que es una pandemia, y que es una crisis en términos institucionales, y significa luego pensar
digamos, de qué manera esos dos elementos confluyen en la noción de defensa nacional. Entonces, esa es un poco la propuesta y por eso los textos que incluí esta semana en la clase. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Si no, bueno, vamos a... Sí, Federico. No, que para mí estaba respondido lo que había consultado. Porque si no, voy a finalizar la grabación, no porque quiera terminar la clase, sino porque después se hace muy pesado el video para subirlo a YouTube. Buen día, profesor. Sí, Julián, ¿cómo estás? Y buen día a todos y todas. No, más que una duda, es como un comentario que me quedó pendiente de la clase pasada, en la que referías más bien a la discusión, debate y al mismo tiempo disputa en torno a las racionalidades que guían o que atraviesan la construcción y orientación de los estados en nuestra región. Y sumando a esto que decías, ¿no?, acerca de la construcción de la estatalidad, los múltiples actores sociales y políticos que interactúan, que están. Pensaba cómo actualmente la coyuntura regional está empapada de estos debates, digamos, la situación planetaria y de conflictividad social en Chile, la situación callejera y de conflictividad en las discusiones en torno a la representatividad de la política, de la clase política, de la continuidad o no de ciertas orientaciones de Estado, digamos. Hoy en día, más allá de que a veces estas discusiones parecieran que nos abstraemos mucho, tienen un importante piso de realidad en torno a cómo en muchas de nuestras sociedades, y quizás un poco alentado por el malestar económico y social que catalizó la pandemia, hoy vemos que en toda nuestra región, de alguna manera, se discute qué racionalidad, qué orientación, qué horizonte o qué paradigma de guiar la construcción de estatalidad y la responsabilidad tanto del Estado como sociedad en lo que refiere a eso, a las políticas institucionales, pero también a horizontes comunes de proyectos sociales. Ahí, Julián, está bueno lo que decís y me invita a seguir complejizando un poquito el debate, porque una cosa que yo no les traje hasta ahora era que a toda esta merezunda y lío que les estoy presentando se le agrega a partir de la década del 90 el neoliberalismo. Ahora, fíjense ustedes, como también yo los invito a pensar desde otro lugar en términos de la lógica de articulación política, en las cuales yo les decía que el Estado es una tecnología de administración que sirve para el control de los flujos en un territorio determinado, es decir, el control del espacio en términos procesuales en el tiempo. Hasta ahí estábamos. Ahora viene el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo desde esta óptica? El neoliberalismo desde esta óptica es un proceso de apropiación privado de esos flujos. Porque si yo entiendo al Estado como una tecnología de administración de los flujos, lo que se dio a partir de la década del 90, de la década del 80, en los casos africanos, y en algunos casos latinoamericanos también, pero a partir de la década del 90 marcadamente en toda la región, es un proceso de reapropiación por parte de ciertos actores del control de los flujos. Eso, que es un proceso de reapropiación de las tecnologías de administración de los flujos por parte de actores que ya estaban institucionalizados, se puede comprender como neoliberalismo. Fíjense cómo corro el eje, justamente esto que decía recién Federico, corro el eje del debate clásico latinoamericano respecto del control económico. La privatización es la venta de la empresa. No, la privatización no solo es la venta de la empresa, sino que es el control de los flujos. De vuelta, flujos económicos, políticos y simbólicos. ¿Por qué digo económicos, políticos y simbólicos? Porque esto llevó a que las élites o los espacios o las fracciones de clase, pónganse, digamos, desde el punto de vista que se quiere abordar, que se quedaron con el control de los flujos, son las que luego son instituidas en representación política. Representación política que entra en crisis porque hay ahí un desacople entre quien se quedó con el control de los flujos y las poblaciones que están en el territorio. ¿Sí? Y ahí hay
elementos también para poder pensar la situación actual en América Latina. Digamos, ¿desde qué lugar se da el proceso de representación política? Obviamente la representación, el otro día vi una nota muy interesante que decía, la élite dominante peruana saca el dinero de Perú ante el ascenso de Castillo. Ahora, lo que habría que pensar ahí es, digamos, desde qué lugar, qué representa Castillo y en qué ha fallado la representación política de la élite peruana para poder generar o no generar, como sí generó durante 30 años, la élite chilena en Chile hasta, digamos, que entró en crisis con el proceso de revuelta social que señalaba Julián al presidente Piñera. Porque el modelo chileno sí generó una élite que tuvo la capacidad de perpetuarse en el poder. Creo acá que hay otros elementos, digamos, no son debate de este curso, pero me parece sí que hay elementos político-culturales en la región, como por ejemplo, yo les decía, la sociogénesis estatal apela a una construcción del liberalismo republicano que tiene cierta dificultad para poder procesar la cuestión de la demanda social. Yo les decía, las élites americanas, digamos, están embebidas en un liberalismo conservador para el cual la principal categoría de análisis es la república, y fíjense cómo otros liberalismos, que son liberalismos democráticos, la principal categoría de análisis es el gobierno popular. Gobierno popular o gobierno democrático. Ahora, estos debates no son salidos de un repollo, digo, son debates que, por ejemplo, en el caso de Europa, llevan, digamos, si uno hace historia de las ideas liberales, los liberales democráticos estuvieron cortando cabezas a los liberales republicanos durante todo el siglo XIX hasta que esto se saldó, y son los liberales democráticos los que se establecen con primacía en Francia, Gran Bretaña y en parte en Italia. Y los liberales republicanos que quedan en Suiza y en Alemania. Digamos, esas cuestiones también las tenemos que pensar en términos del territorio latinoamericano y en términos de las élites latinoamericanas y la construcción de estatalidad del siglo XIX y cómo esa es heredera y cómo hoy condiciona los procesos de integración política. Fíjense cómo vuelve la cuestión del desarrollo, que es una cuestión propia del capitalismo. ¿Sí? Y cómo ese desarrollo genera cambios políticos sociales y cómo el sistema puede procesar esos cambios políticos sociales. Estás muteado, Julián, si estás hablando. No, igual, muy, muy claro, sí, es una discusión que un poco como dijo Liliana respecto de lo de África, hay para hablar horas y horas con múltiples ángulos de donde entrar a esta discusión. Pero bueno, muchas gracias. Tampoco quiero alargar más la clase para los compañeros y compañeras, estamos pasando el día todavía. Eso, muchas gracias, profesor. De nada. Sheila, ¿levantaste la mano? Estás muteada, Sheila. O se frenó la cámara. Me parece que no tiene audio, Sheila. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Si no, voy a detener la grabación. Les agradezco por estar acá.